Agradezco mucho a Andrés Castañeda, coordinador de la Causa de Salud y Bienestar en Nosotros, Movimiento de Exigencia Colectiva de Derechos, que me tome la llamada para hablar sobre pues, una serie de exigencias que está haciendo el colectivo de médicos en formación ante la pandemia. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Hola, Pascal, buenos días. Bueno, el colectivo de médicos en formación exige una serie de condiciones mínimas para los médicos en formación en activos en los campos clínicos. ¿Quieres exponernos cuáles son estas exigencias, Andrés, si eres tan amable? Claro que sí, Pascal. Pues mira, el colectivo de médicos en formación, primero te platico rápido, integra a las asociaciones más importantes de todos los niveles de formación del médico, que va desde el estudiante hasta el residente. O sea, el Hoy sabemos que estudiante digamos, desde qué desde nivel, primer semestre, ¿no? Desde primer semestre, primer desde que empieza semestre, a estudiar medicina, hasta residentes que hasta son, residente. que siguen siendo estudiantes, pero ya están haciendo, o sea, ya son médicos titulados, ya están haciendo la especialidad y regresan a ser estudiantes, ¿no? Entonces, todo este espectro del médico en formación integra 5 organizaciones formales de representación y además varios aliados en el campo de la salud. Y lo que pedimos es que se asigne al personal de acuerdo a su formación, ¿no? Que ese sería como un primer punto importante, y que se otorgue el equipo de protección adecuado, como 2 puntos principales. Además, lo que estamos pidiendo es que si hay algún profesional de la salud en formación que se llega a enfermar, que tenga este respaldo de las instituciones, ¿no? Del mismo modo, si algún médico en formación tiene factores de riesgo como los que ya hemos aprendido, ¿no? De obesidad, insuficiencia renal, alguna Sí. enfermedad inmunológica, pues que se les permita no estar en las áreas de riesgo, que se les permita estos meses estar inactivos. Y finalmente, lo que pedimos es que se tome en cuenta, y esto creo que es lo más importante, la opinión de los médicos en formación en las decisiones que los involucren. Realmente estas decisiones se toman de manera vertical, sin preguntar de un día para otro, con mala comunicación, ¿no? Como lo hemos visto en repetidas ocasiones, en donde, por ejemplo, el caso de los internos, en donde tiene que ser el 1 de mayo, luego se habla de un 15 de mayo, no hay ninguna comunicación oficial, todo esto se da a través de una carta que se da a una organización de la sociedad civil que es la ANFEM. Hay una desorganización importante en cuanto a la comunicación desde la Dirección General de Educación y Calidad en Salud, que es quien debería de regir esto, y no nos han recibido, no nos han querido escuchar de manera explícita, ¿no? Se nos dio una cita y luego ya nunca más se ¿Con nos quién era la cita? confirmó. Con el doctor Mancilla. Y otra cosa que es muy importante, y esto es histórico, Pascal, esto no es de ahorita del COVID, ¿no? En general, así es como se han tomado las decisiones. De hecho, muchas de las organizaciones que conforman el colectivo nacen, por ejemplo, hace un año cuando se retrasó el pago y no había manera de una comunicación clara, nadie se hacía responsable, no hay mecanismos para someter quejas y denuncias, ¿no? Hay muchísimos casos de acoso tanto laboral como inclusive sexual que pasan en los campos clínicos con los médicos en formación desde estudiantes, y no hay un mecanismo claro para resolver estos casos, y el médico en formación es muy vulnerable porque no es un trabajador formal, es decir, no tiene las prestaciones y el respaldo institucional, incapacidades y demás, y depende directamente de la universidad, desde que empieza hasta la residencia, en todos los niveles. Dime una cosa, entonces, nada más para ponerle números, más o menos de cuántos médicos en formación estamos hablando en el país. Mira, varía mucho, depende de la etapa, pero, por ejemplo, los residentes, que es el número oficial certero que tenemos más claro, son un poco más de 26,000 médicos residentes en el país. Entre internos y pasantes, que son 2 años cada uno dura la etapa, de haber unos 40,000, y todo el espectro desde el primer semestre hasta el último, ha de andar entre unos 130 y 150,000 médicos en formación. Entre 130 y 150. Oye, ayer conocimos, fechado 4 de mayo, un oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social solicitando voluntarios residentes para áreas COVID
No sé si tuviste conocimiento de Sí, este oficio. sí, de hecho lo vi ahí publicado en tu Twitter. Sí, sin duda, es un oficio interesante. A ver, no está precisamente mal, si Ajá. lo queremos ver así. Hay que Digo, porque es reconocer una voluntario, realidad. ¿no? Es voluntario, ¿no? Ujú, Y tiene buenas prestaciones interesantes. El problema aquí es que, ¿qué pasa si no se cumple? ujú. ¿No? Un poco aquí y comentando con varias inquietudes de los residentes que nos están externando es, a ver, suena muy bien, lo tomaría, Sí. pero si aquí en la Ciudad de México o en mi campo clínico no me están dando equipo de protección, ¿qué me garantiza que si me voy a Oaxaca, que si me van a dar el equipo de protección? ¿Y qué pasa si no me cumplen lo que me están dando? ¿Con quién puedo ir para quejarme? No, esos Ujú. mecanismos son muy ambiguos. Y bueno, y volvemos a este mismo problema histórico en donde el médico en formación siempre está atado de manos y donde no se puede quedar mucho porque compromete su futuro literal, ¿no? Si se toma la decisión de suspender su residencia, por ejemplo, Sí. el proceso para entrar a la residencia es arduo, es un examen muy complicado en donde del 100% se quedan entre el 9 y el 10%, ¿no? Entonces Ujú. es un proceso muy, muy difícil y además son años pesados. Entonces tú eres un residente de tercer año, que eres Sí. además uno de los mejores médicos del país, ¿no? Sin duda, los residentes es un filtro sobre el filtro, además un residente de tercer año ya está por terminar, entonces el comprometer su futuro, pues los deja muy vulnerables, ¿no? Ya. Bueno, oye, y de los entre 130 y 150,000 médicos en formación, ¿qué datos tienen ustedes respecto de su participación en áreas COVID en este momento? Mira, los estudiantes preclínicos, es decir, los que están antes del internado, ¿no? Ujú. Se hace, digamos, el estudio de escritorio, de pupitre, aunque muchas veces se toman clases en el hospital, pero sigue siendo clases de pupitre. Estos médicos, lo que estamos solicitando, están fuera de los campos clínicos, Sí. porque son profesionales de salud que están muy, muy en formación, muy al principio y realmente muchas veces más estorban que ayudamos, ¿no? Sí. Y exponemos mucho a sus familias y a estos médicos en formación. Entonces, lo que solicitamos es que Ujú. ellos estén fuera de los campos clínicos. El interno, que es médico en formación que tiene un año de Ujú. práctica, por así decirlo, es donde hubo todo esta confusión entre si regresaban el primero, si no, que las Sí. universidades solicitaron que se retiraran porque no había capacitación, porque no había equipo de protección. Pues y junto con los médicos pasantes, que son quienes están haciendo su año de servicio social, son vitales para el sistema de salud, Pascal. Es Bueno, difícil pensar que se pueden retirar de los campos clínicos así de fácil. Entonces, lo que se solicita es que se aloquen en zonas sin exposición bien. al riesgo del COVID. Tengo que dejarlo ahí, Andrés. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Seguimos en contacto. Gracias, Andrés Castañeda, coordinador de la Causa de Salud y Bienestar en Nosotros.